Hola, muy buenos días. Es un gusto participar en este congreso y compartir con ustedes algunos avances y reflexiones sobre cómo la tecnología de membranas puede aportar innovación y valorización de ingredientes funcionales en el sector alimentario. Esto en el marco del reto que se tiene como país en el aprovechamiento integral de todas las cadenas agroindustriales y en donde México posee un enorme potencial en ese aspecto. Sin embargo, muchos productos y subproductos aún no se les da el valor para poder comercializarlos y transformarlos, por lo que se requiere el diseño e implementación de procesos para poder transformar estas materias primas en productos valiosos con nuevos beneficios a la sociedad. Por ello, nos enfocaremos en dos cadenas que representan modelos diferentes de producción. Por un lado tenemos los berries, específicamente la frambuesa, con altos contenidos de antioxidantes para el desarrollo de nuevos ingredientes y bebidas de estos frutos. Por el otro tenemos el agave, emblemático en nuestro país para el desarrollo de destilados, pero también para la obtención de ingredientes nutracéuticos con beneficios a la salud. Bueno, pero antes me gustaría platicarles qué es la tecnología de membranas. Es un proceso de separación que utiliza una membrana como una barrera semipermeable. Esta permite el paso de ciertas moléculas de menor tamaño, que conocemos como filtrado o permeado, y las moléculas de mayor tamaño, que son retenidas por la membrana, se le conoce como rechazo. Para facilitar esta separación se utiliza una fuerza impulsora, donde normalmente la más utilizada es la presión. Dependiendo del tamaño de poro de la membranas, es la molécula que va a lograr retener. En la imagen podemos observar el espectro de filtración. En la parte superior vemos el tamaño en micras y los elementos que pueden retener. Por ejemplo, en el lado derecho vemos las moléculas más grandes como arena, harinas, partículas en polvo fino, ciertas levaduras. Esta se conoce como filtración de partículas gruesas. Sin embargo, si nos vamos acercando hacia el lado izquierdo, hacia las moléculas de menor tamaño, podemos observar eh, que se pueden separar compuestos como pigmentos, ciertas bacterias. Bueno, a esa etapa se le conoce como filtración. Si disminuimos más el tamaño de las moléculas, vemos que se pueden separar compuestos tales como proteínas, coloides y ciertos carbohidratos. En ese rango se conoce como ultrafiltración. Y haciéndolo un poco más fino, podemos separar ya ciertos minerales, ciertos azúcares, bueno, en la etapa de nanofiltración. Y finalmente, para concluir con el proceso de ósmosis inversa, que nos permite prácticamente obtener agua pura, y es la tecnología que se emplea en las purificadoras de agua. Esto abre el abanico de aplicaciones en la parte ambiental, farmacéutico y, claro, en la industria de alimentos. Por ejemplo, en la industria láctea permite la estandarización de proteínas para la elaboración de queso, eliminación de grasa o podemos retirar microorganismos para hacer inocuo a la leche. La producción de concentrados de proteínas, así como sus diferentes proteínas separadas, como son lactoalbúmina, lactoglobulina. También podemos remover la lactosa de la leche. Respecto a la industria de las bebidas, podemos clarificar los jugos, quitarle el alcohol a ciertos vinos y cervezas y la clarificación de los mismos. Sin embargo, para la elección de estas aplicaciones y de la elección de la membrana hay que tomar ciertas consideraciones, de los cuales podemos hacer una clasificación así muy general en dos tipos, ¿no? Una que es los requisitos que debe cumplir la membrana y la otra los requisitos que debe tener la muestra previa al proceso de filtración. Por ejemplo, los que debe tener la membrana, debe haber cierto grado de diferencia entre la molécula y el tamaño de la membrana para obtener un proceso de separación eficiente. Además, la membrana debe soportar ciertas condiciones de temperatura, presión o pH que se requieran para la separación de esta molécula. Debe ser resistente a ciertos agentes químicos, sobre todo para
para la limpieza. Y bueno, en el caso de las muestras, pues en muchas ocasiones debe haber un pretratamiento de la muestra, vaya, previo al proceso de esa separación fina con las membranas, con la finalidad pues de reducir el ensuciamiento y de tener que detener el proceso para volver a hacer la limpieza y posteriormente continuar con los procesos de separación. Se recomienda que los líquidos no estén altamente viscosos y una concentración no mayor a 25% de sólidos en cuanto a para favorecer la separación. El primer caso que les voy a platicar es la obtención de compuestos a partir de berries, en particular de la frambuesa. Esto bueno porque México es un productor importante en estas frutillas que incluyen a la mora, frambuesa, fresas y los arándanos. En particular aquí se seleccionó la frambuesa por ser un cultivo emblemático, en este caso del estado de Jalisco. Y bueno, ¿en qué consistió esto? Lo que se buscaba era darle mayor valor a las berries, o en este caso en particular a la frambuesa, que no cumpliera con los criterios de calidad de exportación, ya fuera que fueran de menor tamaño o tuvieran ciertas características pues no apreciables para el consumidor. Entonces lo que se buscaba era darle un mayor valor agregado. Se partió de fruto que comercializan normalmente en los mercados. Se hizo una extracción con un extractor casero, un tratamiento enzimático, una filtración gruesa, que como ya vimos, para remover partículas más grandes, y posteriormente una etapa de ultrafiltración o fraccionamiento de compuestos con diferentes membranas para obtener un jugo clarificado o enriquecido en compuestos con antioxidantes. Bueno, aquí vemos la cantidad de muestra que se utilizó para este experimento, la extracción del jugo y algunos parámetros físico-químicos que se midieron durante el proceso como pH y grados Brix. Posteriormente el tratamiento enzimático se realizó con la enzima viscozyme al 0.1% volumen-volumen, 40 grados centígrados de temperatura y un tiempo de proceso de 100 minutos. El jugo pretratado así fue filtrado a través de un filtro Millipore con un tamaño de 10 micrómetros. Se le agregó 0.1% de tierras diatomáceas y un bar de presión. Y bueno, aquí no se alcanza a observar muy bien, pero aquí obtenemos el jugo previamente clarificado de frambuesa. Hasta ahí ya tendríamos un producto, por así decirlo, que fácilmente pudiera envasarse o comercializarse como jugo de frambuesa. Sin embargo, pues se utilizó la etapa de microfiltración y ultrafiltración en un equipo de Millipore igual, con una capacidad de 10 litros, utilizando membranas de 0.22 micras, 100 kilodaltons y 10 kilodaltons. Aquí podemos ver las etapas, cuánto se utilizó de materia prima y los rendimientos obtenidos en cada uno de ellos, los flujos obtenidos en cada proceso de tecnología de membrana y las presiones utilizadas. A las fracciones obtenidas se les midió la capacidad antioxidante con el método DPPH, partiendo del jugo tratado con la enzima. Podemos observar que en todos los casos las fracciones que presentaron mayor capacidad antioxidante fueron los filtrados. Por ejemplo, aquí tenemos el filtrado de 0.22, de 100 kilodaltons y el filtrado de 10 kilodaltons. Fijemos que de hecho incrementó en cierto porcentaje hasta un 15% la capacidad antioxidante. Sin embargo, pues si quisiéramos obtener ya un ingrediente nutracéutico enriquecido en compuestos antioxidantes, ácido elágico, tendríamos que utilizar una membrana de menor tamaño que permitiera prácticamente la recuperación y purificación de estos compuestos. Sin embargo, para fines de este proceso, se logró el objetivo, que era obtener un jugo clarificado de frambuesa, pues manteniendo la capacidad antioxidante, demostrando pues que en este caso el potencial que tiene la tecnología de membranas para obtener estos productos en el caso de la frambuesa.
El segundo caso que quiero platicarles es la obtención de un ingrediente nutracéptico de agave. Bueno, el agave es emblemático de nuestro país porque es utilizado para la obtención de destilados. Normalmente se utiliza la piña mediante un proceso de gimna, desechan lo que eran las hojas. Sin embargo, pues ya ha habido mayores estudios para el aprovechamiento de estos, para la producción de biocombustibles sobre todo. Ahí hay también ciertas fibras y carbohidratos interesantes que están siendo explotados. Y bueno, en el caso de la piña de agave normalmente se utilizan dos procesos para obtener los destilados. Uno es prácticamente cocerlos en hornos para hidrolizar los carbohidratos y obtener los azúcares que posteriormente son fermentados para obtener los destilados. Y el otro pues es prácticamente obtener el jugo enriquecido en los fructanos de agave, que son los carbohidratos de esta planta, y de ahí se puede hidrolizar igualmente para hacer posteriormente una destilación o hidrolizar para obtener lo que conocemos como jarabe de agave. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja o diferenciador que tienen los fructanos de agave? A diferencia de los fructanos tipo inulina que se comercializan en el mercado, que están ampliamente ya conocidos, los fructanos tipo inulina de manera estructural presentan enlaces beta 2,1. Esto quiere decir que contiene una estructura lineal, mientras que los fructanos provenientes del agave, que se conocen como tipo agavina, tienen, además de enlaces beta 2,1, enlaces beta 2,6, lo que le confiere una estructura más compleja, ramificada. Entonces, prácticamente las propiedades, tanto tecnológicas y funcionales, son diferentes. Adicionalmente, los fructanos de agave pues van a variar su perfil de distribución de tamaño, dependiendo de la edad, la región de cosecha y ciertos factores ambientales. A nivel industrial, el proceso de obtención de fructanos de agave está ampliamente establecido, el cual parte de la cosecha de los agaves en una edad de 4 a 6 años, una etapa de molienda, la extracción mediante difusión con agua caliente, que es a 60 a 90 grados centígrados. Hay una etapa de clarificación mediante columnas de carbón activado, intercambio iónico, y posteriormente una etapa de evaporación si lo que se busca son fructanos concentrados, líquidos, o una etapa de secado por aspersión si lo que buscamos o lo que se pretende comercializar son los fructanos de agave en polvo. Esos fructanos obtenidos así se les conocen como fructanos nativos y tienen diferente grado de moléculas en su composición. Para conocer esto, lo que se realiza en el laboratorio es un análisis de cromatografía de explosión por tamaño, que es la imagen que estamos observando, en donde podemos ver el grado de polimerización de los carbohidratos y la abundancia relativa en la que están presentes. Por ejemplo, el grado de polimerización son las unidades que van a estar unidas en esa molécula. Moléculas de un grado de polimerización prácticamente son la glucosa y la fructosa. De 2, pues son las sacarosas. Aquí lo representamos como MD, que son mono y disacáridos. Posteriormente van a ir incrementando, ¿no? De 3 a 10, pues tenemos los fructooligosacáridos o fructanos de cadena corta. Y mayores a 10, los fructanos de alto peso molecular con la nomenclatura FAPM. Sin embargo, se ha observado que al separarlos o fraccionarlos respecto a los fructanos nativos que ya se comercializan actualmente, pues se obtienen productos con aplicaciones más especializadas, más específicas. Por ejemplo, los fructanos de alto peso molecular favorecen o promueven la disminución de triglicéridos, mientras que los FOS, los fructanos de cadena corta, disminuyen la glucosa en sangre y tienen mayor efecto prebiótico. Bajo ese contexto, lo que se buscó fue desarrollar la tecnología para obtener estos fructanos fraccionados
y se utilizó un sistema de ultrafiltración como el que vemos a continuación. Este sistema parte de un tanque de alimentación que mediante bombas impulsan el fluido a través de la membrana y como ya vimos las moléculas más grandes son retenidas o devueltas al tanque de alimentación y las moléculas de menor tamaño son recuperadas, no son las que logran atravesar la membrana. En este caso los FOS o los fructanos de cadena corta los íbamos a recuperar en el filtrado permeado y los fructanos de alto peso molecular los íbamos a recuperar en el tanque de alimentación. En este estudio se utilizaron dos tipos de membranas, membrana cerámica y membrana polimérica, con un corte molecular de 1 kilo de alto. Ya observando los rendimientos del sistema por componente, podemos observar que tanto para los fructanos de alto peso molecular y los FOS se obtuvieron buenos rendimientos en ambos sistemas. Sin embargo, en el permeado vemos un bajo rendimiento en cuanto a FOS comparado con el permeado de sistemas de cerámicos. De igual manera, ese mismo comportamiento se observa en los monolisacáridos. Sin embargo, aquí en la ultrafiltración con polimérica vemos que el rendimiento de monolisacáridos fue mayor en comparación con los fructanos en ese sistema. Respecto a la pureza, vemos que para cada sistema fueron totalmente diferentes. Por ejemplo, en el sistema de cerámica obtenemos que la mayor proporción de fructanos de alto peso molecular igual se obtuvo en el retenido. Sin embargo, se obtuvieron mayores purezas en el sistema polimérico para obtener un producto alto en fructanos de agave. Sin embargo, para el fraccionamiento podemos observar que realmente el sistema de cerámico fue el que funcionó. Bueno, aquí podemos observar el cromatograma que se obtuvo para ambos sistemas y vemos que en el caso de la membrana de cerámica se obtuvo un enriquecimiento en moléculas de menor tamaño, alcanzando un grado de polimerización promedio de 9.1, en contraste con el sistema polimérico, que solamente permitió el paso de moléculas con un grado de polimerización hasta 5 y un grado de polimerización promedio de 1.3. Esto quiere decir que prácticamente solamente permitió el paso de los monoisacáridos, mientras que el sistema de cerámica permitió el fraccionamiento. Para fines de aplicación, para obtener los FOS y los fructanos de alto peso molecular sería el sistema cerámico, mientras que el sistema polimérico permite obtener fructanos de alta pureza. ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, aunque eran el mismo corte y tenían el mismo flujo de alimentación, la configuración interna de las membranas son diferentes. En cuestión de la membrana de cerámica prácticamente eran canales bien definidos que permitían que aunque el flujo de alimentación era el mismo, se alcanzaban valores o regímenes de flujo turbulentos, por lo que las moléculas en la superficie de la membrana pues, prácticamente no había una deposición, favoreciendo que moléculas de FOS permitieran pasar más fácilmente. Mientras que en el sistema polimérico se alcanzó un flujo laminar menor, quiere decir había menos turbulencia en el sistema. Esto promovió que las moléculas formaran una capa adicional en la membrana, por lo que la filtración solamente favoreció el paso de moléculas muy pequeñas como los mono y los disacáridos. Adicionalmente, buscando un poco en la literatura, podemos ver las características de las membranas y vemos que se ha reportado un tamaño de medio poro de la membrana de 3 nanómetros en comparación con la membrana en espiral polimérica que es de menor tamaño. Esta sería como que otra de las explicaciones de por qué el sistema polimérico solo permitió el paso de moléculas muy pequeñas. Bueno, teniendo eso en mente, se eligió el sistema de membrana de cerámicas para el fraccionamiento. Se utilizó un diseño Box-Benke, evaluando factores como la temperatura, la presión y la concentración. Bueno, donde se encontró que
tanto los factores concentración, la presión utilizada y la temperatura eran significativos, así como sus interacciones cuadráticas, es decir, no es un modelo lineal, sino presentan ciertas curvaturas. En esta imagen podemos observar en la zona color rojo, que serían los puntos óptimos del diseño para favorecer el fraccionamiento. Entonces vemos que efectivamente no es una parte extrema de los factores evaluados, sino realmente quedan en medio de los factores, ¿no? Como otra variable de respuesta, además del factor de separación, fue el flux de soluto, es decir, qué tan rápido es capaz de procesar o qué productividad tengo por hora. Y pues lógicamente a mayor presión, pues yo obtengo mayor flujo de filtrado de permeado. De igual manera la temperatura y por último la concentración. Sin embargo, entonces, por un lado tenemos que buscamos que haya fraccionamiento o separación y por el otro lado productividad. Entonces lo que hicimos fue hacer la optimización de las múltiples variables de respuesta mediante la función de deseabilidad. Y bueno, aquí ya nos da las condiciones que tendríamos que operar de temperatura, TMP y concentración para favorecer por un lado el fraccionamiento y por el otro los altos valores de flux. Con esto se pudo hacer una solicitud de patente de un modelo simple y robusto a escala piloto, utilizando las membranas de 1 kilodalton para obtener los fructanos de alto peso molecular y una etapa de nanofiltración para obtener los monosacáridos en el permeado. Además, bueno, mediante esa tecnología se permitió obtener los prototipos de FOS y fructanos de cadena larga a partir del agave. Y se evaluó el efecto prebiótico a nivel in vitro, donde podemos ver o se monitoreó la turbidez en función del tiempo o las horas. Podemos notar de color verde los fructanos de agave nativos. En el lado izquierdo tenemos los fructanos de agave y del lado derecho los fructanos de chicoria que también se comercializan. En el caso de los agaves vemos que al momento de fraccionarlos, por ejemplo, los FOS presentan mayor crecimiento de las bacterias, mientras que los fructanos de alto peso molecular representados en azul pues disminuyen. Esto pues era de esperarse porque en las moléculas más grandes les va a costar mayor trabajo metabolizar las bacterias estos carbohidratos. Entonces, entre más cortas sean, pues iba a tener mayor crecimiento, mayor efecto prebiótico. Y de manera general también podemos ver que el fructano de agave pues presentó mayor crecimiento en comparación con los fructanos de chicoria, lo cual es una buena noticia porque es un diferenciador de los fructanos que se producirían o se producen actualmente del agave. Esto con Lactobacillus plantarum, pero se obtuvo el mismo comportamiento con Lactobacillus rhamnosus. Igual al momento de fraccionar se obtuvo una mejoría o mayor crecimiento con los FOS respecto a los fructanos nativos y los fructanos de alto peso molecular. El Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei. Entonces, bueno, esto demuestra el potencial que tienen estos fructanos como ingrediente prebióticos obtenidos a partir de la tecnología de membranas. Y con esto lo que se buscó era incorporar en la etapa que ya se tiene de manera comercial para la obtención de fructanos comerciales una etapa de fraccionamiento o purificación que permitiera obtener los fructanos de alto peso molecular, los FOS, y prácticamente con mínimos cambios en el proceso producir estos fructanos diferenciados en el mercado. También platicarles un poquito de la infraestructura que se tiene en CIATEC en cuanto a la parte de tecnología de membranas. Bueno, hablamos desde celdas de ultrafiltración que son volúmenes de 20, 50 litros. Entonces eso nos sirve como para hacer un screening de la separación o la membrana que se pudiera utilizar.
Se tiene el equipo semipiloto, que puede ser alimentado en continuo, un volumen de 10 litros. Y tenemos un piloto también en cassette, que es de 50 a 100 litros. Y el del centro es un equipo piloto ya para operar de 100 a 200 litros, membranas de ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis. Entonces, realmente se pueden hacer muchas pruebas, probar diferentes productos en cuanto a la tecnología de membranas para obtener nuevos ingredientes. Bueno, ya para terminar y a modo de conclusión, la tecnología de membranas tiene muchas ventajas, también tiene muchas limitaciones, por lo que es recomendable hacer un screening, una selección adecuada de la membrana, las condiciones. Sin embargo, todavía hay mucho por estudiar. Por ejemplo, desde la parte de reutilización de los materiales, ¿qué pasa con esas membranas que ya llevan mucho tiempo siendo utilizadas y requieren un recambio, ¿no? ¿Qué le puedo hacer? ¿Cómo las puedo reutilizar? Desarrollar nuevos materiales de la membrana para obtener una separación más fina, más eficaz o dirigida hacia una aplicación en específica. Mejorar los desarrollos existentes o optimizarlos a fin de obtener mayor productividad, menor tiempo, disminución de costos de energía, la simulación y modelado de procesos y finalmente la transferencia de tecnología, ¿no? Que es lo que pregonamos mucho, ¿no? Desarrollar la tecnología sí, pero también transferirla. Entonces, realmente con la tecnología de membrana se puede hacer mucho, queda mucho por investigar y pues invitarlos si están interesados a incursionar en este mundo de las membranas. Muchas gracias.